tardes, hermosos y hermosas. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este directo. Estamos cogiéndole el gustillo otra vez a esto de los directos, que con el parón del verano parecía que se nos habían olvidado, pero aquí estamos otra vez. Y el directo de hoy es un directo que ha despertado mucho interés en los stories, porque está dedicado a la psoriasis y a la artritis psoriásica, que bueno, pues es un problema que afecta a más de 1 millón de personas en nuestro país y que realmente tenemos poca información sobre ello. Y por eso hemos decidido que este mes, que es el mes de la psoriasis y de la artritis psoriásica, concretamente mañana, día 29, es el Día Mundial, pues vamos a dedicar este ratito, esta tarde, este jueves, a hablar de ello, y con quién mejor que con dos doctoras que ya las veo que están ahí en capilla, María José Moreno y Inés Escandell. Voy a conectar con ellas. María José Moreno está por aquí ya. Y ahora voy a contactar también con Inés Escandell de la cuenta Dermoteque. Por ahí se oye jaleo por ahí. Hola, Hola María José, ¿cómo estás? hola, muy buenas tardes. Uy, ya estáis las dos aquí, fenomenal, maravilloso. ¿Qué tal? Estupendo, ¿cómo estáis, chicas? Muy bien, Muy muy bien, bien. ¿todo bien? Ujú. Bueno, pues os presento, en primer lugar, Inés Escandell González, especialista del servicio de dermatología en el Hospital de Elda y coautora del blog Dermoteque, ¿verdad? Sí, sí, eso Con soy yo. otras compañeras. ¿Cuántas compañeras sois en Dermoteque? Somos cinco. Ujú. Cinco, Somos cinco pues. dermatólogas, sí. Yo soy una y hay otras cuatro que están en otros sitios, no están en mi hospital, pero bueno, somos cinco y hablamos de derma, de muchas cosas, no solo de psoriasis. Ujú. ¿Y Así que nada. cuánto tiempo lleváis con Dermoteque? Pues llevamos mucho tiempo ya, llevamos desde el 2018, empezamos a hacer un blog, luego todo esto acabó en Instagram, ahora ya estamos también con los podcasts, o sea que llevamos mucho. Y nada, cada vez vamos cambiando de formatos porque nos van surgiendo como nuevas inquietudes y es muy divertido esto, así que ya llevamos un tiempo. Muy bien, pues perfecto. La verdad que 2018 ya sois unas Unas profesionales. veteranas, sí, sí. Y hay que ir adaptando los formatos. Así es. ¿Reels hacéis ya o no hacéis Reels Sí, todavía? bueno, estuvimos haciendo más antes, pero este formato. Lo hemos intentado y ahí estamos. Muy bien, pues nada, buenas tardes Inés y vamos con María José Moreno Martínez, que es especialista de reumatología en el Hospital Rafael Méndez de Lorca, Murcia. Sí. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo llevas allí tú? Allí llevo ya 7 años. Antes estuve Siete trabajando en otro años. hospital. Sí, sí. De Murcia no he salido de trabajar, eso sí, he cambiado de hospital, pero 7 años allí. Somos cinco chicas, cinco reumatólogas, y la verdad es que se trabaja muy, muy a gusto con ellas. El acento se te nota, ¿eh? El acento se te ve ahí, murcianica. Lo Muy defiendo, bien. lo defiendo. Gran tierra. Bueno, pues comentaba que vamos a dedicar este rato a hablar, ya que este mes, el mes de octubre, es el mes de la artritis psoriásica y de la psoriasis, y concretamente mañana es el Día Mundial, ¿no?, de la artritis y la psoriasis. Y ya se ha lanzado la campaña que es Vivir sin parar, para dar visibilidad, ¿no?, a cómo esta enfermedad para la vida de muchas personas y de una manera que a veces es invisible, ¿no? No se habla de esto. Bueno, yo creo que, vamos, no se suele hablar, los pacientes lo saben, lo tienen muy claro, pero yo creo que el resto de gente que no es paciente igual no lo tiene tan claro. ¿Tú cómo lo En ves, María general, José? ¿Los pacientes que tienes en consulta? nuestras enfermedades, la verdad es que no aparentan, ¿no? Los pacientes no aparentan las limitaciones que tienen y cómo lo viven. Y en el caso de la artritis psoriásica, por ejemplo, con la parte dermatológica, yo creo que es una cosa que le afecta mucho y que es verdad que no suelen, quizá a lo mejor en asociaciones de pacientes o demás, pero con el resto de la sociedad no. Es algo que se lleva por dentro, ¿no? También se sufre en silencio, podríamos decir. La cuestión es que yo estos días, cuando he comentado que iba a hacer el directo con amigos, en plan, ¿no?, porque voy a hacer un directo y tal, y le hablaba de la psoriasis y artritis psoriásica, ¿y eso qué tiene que ver? Y te prometo que ha habido dos personas que yo considero, vamos, que están informadas y que viven en el mundo, que no han salido de una cueva, y me ha preguntado si tenían algo que ver. Así que, en primer lugar, me gustaría preguntaros qué es la psoriasis
y qué relación tiene la psoriasis con la artritis psoriásica. Si quieres, comienzas tú, Inés, con la primera pregunta. Dinos qué es la psoriasis para la gente que nos está escuchando, porque que lo suple sabe lo que es, pero mucha gente no lo Sí, sabe. exacto. Bueno, pues la psoriasis es una enfermedad crónica e inflamatoria de la piel mediada por el sistema inmune y que normalmente se manifiesta en forma de lesiones cutáneas en casi todos los pacientes. Hay algunos poquitos que solo tienen artritis, pero eso ya lo hablaremos dentro de un rato. Entonces, normalmente las lesiones en la piel que vemos de psoriasis son lo que nosotros llamamos placas, que al final no dejan de ser como una especie de manchas o a veces están elevadas, ¿no? Que pueden ser desde 5 milímetros hasta 10 centímetros, o sea, afectan normalmente superficies grandes de la piel y las vemos muchas veces en los codos, en las rodillas. Esto es lo que la gente yo creo que tiene más interiorizado, ¿no? Lo de los codos y las rodillas, pero luego en el ombligo, en las lumbares, cuero cabelludo. Hay muchísimas formas de psoriasis en la piel y no son esas placas en las codos y en las rodillas. Y que normalmente, aunque no a todo el mundo, hay gente con más suerte, le producen muchísimo picor este tipo de lesiones. Tengo unas imágenes aquí que me habéis pasado y bueno, ya que estábamos hablando de las placas, me gustaría ponerlas para que vean desde casa de qué estamos hablando. Ay, vamos a ver. Ahora vamos a hacer una cosa que es un procedimiento innovador de alta tecnología punta, que consiste en que yo le doy la vuelta a la cámara, eh, veis mi salón y yo asomo aquí esto como pueda, porque Instagram no permite poner imágenes, pero lo vamos a hacer así para que lo podamos ver. Vale, aquí tenemos una. ¿Se ve bien? Sí, se ve, se ve. Sí. Claro, no Vale, se sabe dónde está, pero podría estar en cualquier parte. Esto puede aparecer en cualquier zona de la piel. ahí vemos esta zona que sería, más o menos. Sí, eso puede ser, por ejemplo, es que esa placa, no lo sé, igual tiene 1 centímetro o 2 y puede estar en la pierna, en el brazo. Puede Ujú. estar, normalmente en las piernas y en los brazos, las piernas sobre todo, suelen tener placas casi todos los pacientes y vemos esas escamas que son muy típicas A y que ver, a la que tengo gente aquí. le molestan mucho porque al final van dejando escamas por ahí, en la ropa, o sea, al final es una cosa que también les afecta mucho lo de las escamas que se van desprendiendo. ¿Ves? Esas son unas piernas súper típicas de psoriasis, bastante extensa en ese caso, o sea, eso ya sería una psoriasis moderada grave en ese caso. Y hay un cuero cabelludo, que aquí tenemos siempre mucho conflicto, ¿no? Con las dermatitis seborreicas porque hay gente que tiene caspa, pero no. Bueno, pues ahí cuando ya vemos que por debajo del cuero cabelludo sobresale esa placa, es una psoriasis. Es una psoriasis típica del cuero cabelludo. Ahí no sé qué muy bien. Eso es un codo, Es un codo, vale, parece, sí. ¿no? Sí, 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 es un codo, es un codo. Puedo jugar a culo o codo, pero no, esto claramente, Es un claramente codo, es es un un codo. codo. Sí. Esto claramente es un codo. Y creo que teníamos por aquí unas uñas. Voy a buscarlas porque me han llamado también la atención. Aquí están. Aquí están las uñitas. Sí, esto es otra cosa que no me he dado tiempo a deciros. Bueno, y es que la psoriasis también afecta mucho a las uñas. Casi más de la mitad de los pacientes con psoriasis tienen afectación ungueal y son los Ujú. pacientes con afectación ungueal los que realmente vemos con más frecuencia asociados a artropatía psoriásica, que eso ahora os comentará mi compañera, pero esas son las lesiones típicas de las uñas, la psoriasis. Y también limita mucho la calidad de vida de los pacientes, porque al final las uñas las utilizamos para muchas cosas. Y los pacientes que tienen trabajos que implican habilidad manual y tienen las uñas alteradas, tienen muchas complicaciones. Y además que las Y uñas me, son muy difíciles de tratar. Dime, dime. y me viene ahora a la cabeza también la gente que, por ejemplo, trabaje de cara al público y tenga que usar las manos, pues a lo mejor en una tienda de ropa que enseñas, o pues imagínate, una joyería, a lo mejor algo de este tipo, que realmente supone un problema. Es un problema muy importante para estas personas, porque es que con maquillaje no es tan fácil de eliminar, o sea, aunque las pintes, aunque te cubras esas placas que tengas en las manos con maquillaje, están elevadas, o sea, se ve que es una piel rugosa, engrosada, con escamas, eso no se puede ocultar y les cuesta mucho. Tenemos aquí a Felicis que dice que se le sale por debajo del pelo, de detrás de las orejas. Verónica dice, tengo psoriasis pustulosa palmoplantar, pero por un tratamiento lo tuvo en todo el cuerpo, ahora mejor, pero que la artritis psoriásica le limita bastante, ¿no? Y entonces, claro, ese es uno de los factores de los que hablaremos ahora y tenemos incluso recogidas algunas declaraciones, ¿no? de personas. Cuéntanos, María José, esa relación que existe entre la psoriasis y la artritis psoriásica que es más desconocida todavía. Pues a nosotros es que nos gusta llamarlo enfermedad psoriásica,
porque, bueno, y lo veremos a lo largo de este directo, ¿no? Porque la verdad es que es una enfermedad que engloba muchísimas manifestaciones asociadas, no solo también la piel y el sistema musculoesquelético. Pues mira, la artritis se asocia a la psoriasis, incluso, como ha dicho ella, es una enfermedad del sistema inmune, pero ya conocemos algunas alteraciones genéticas que predisponen, ¿vale? Y hay algunas de ellas, por ejemplo, son comunes entre los pacientes que tienen artritis psoriásica y los que tienen psoriasis. Otros no tanto, afectan más o se desarrollan más en una que en otra. Como ha dicho Inés, la mayoría de los pacientes comienzan con la afectación cutánea, ¿vale? Pero de ellos, aproximadamente un 30% más o menos de los pacientes, el porcentaje aproximado, porque si luego te vas a algunos estudios suben o bajan, ¿no? Pero aproximadamente, pues pueden tener manifestaciones a nivel del sistema musculoesquelético que decimos, ¿vale? Y se pueden afectar desde la columna cervical, dorsal, lumbar, hasta afectación de las articulaciones en miembros superiores, en miembros inferiores. Podemos tener una rodilla, una cadera, podemos tener articulaciones pequeñas, podemos tener inflamación solo de las zonas tendinosas donde los tendones terminan en el hueso, como es por ejemplo el tendón de Aquiles. La afectación musculoesquelética es muy variada. La afectación dérmica, como estaba diciendo Inés, también es muy variada, pero la afectación musculoesquelética es muy variada, muy florida en algunos pacientes, muy exagerada, en otros no tanto. Entonces es súper importante conocer que esa afectación puede pasar para que al paciente no se le pase desapercibida, ¿no? Esa manifestación. ¿Y cuáles son lo que puede percibir una persona? ¿Cuáles son los signos, los síntomas que le pueden llevar a una persona? Porque entiendo que el diagnóstico no debe ser muy sencillo a priori. El diagnóstico, hoy por hoy no tenemos Mira, criterio diagnóstico, preguntan, el diagnóstico es preguntan clínico. ¿cómo se detecta? ¿No? O sea, no hay una prueba, no hay un marcador que diga esto es artritis psoriásica. No, ahí es la experiencia del reumatólogo en este caso, ¿no? Evidentemente, si un paciente nos viene con una rodilla inflamada, pues tenemos que investigar. Nosotros investigamos, le preguntamos por las lesiones cutáneas. Algunos vienen diagnosticados y otros no, porque como ha dicho Inés, pues a lo mejor el paciente tiene, ¿no?, el cuero cabelludo y no ha ido al dermatólogo. Entonces, pues nosotros investigamos. Vemos, es verdad que hay algunas afectaciones que son más características, como por ejemplo la afectación de esta articulación que está más pegada a la uña, por esa unión ¿no?, con la afectación ungueal, o la afectación de ese tendón, como digo, de esa unión entre el tendón y el hueso, en la zona del Aquiles, por ejemplo, o cuando un dedo se te pone gordo, que parece una salchicha, de hecho nosotros le llamamos una dactilitis, le llamamos dedo en salchicha, pues esas manifestaciones son muy típicas del paciente con artritis psoriásica, pero el diagnóstico te lo da ver al paciente, preguntarle, explorarlo. Muchas veces tenemos que hacerle pues, analíticas, evidentemente, y radiografías, porque hay algunos que ya vienen con daño en esa articulación y hay algunas características típicas de ese daño en la radiografía de los pacientes con artritis psoriásica. Que se ve en el diagnóstico por imagen, ¿no? Pero Sí, si ya viene, hombre, lo ideal es diagnosticarlo antes que produzca el daño, eso es lo ideal, ¿no? Pero hay ya. algunos que ya vienen con daño y sí que se ven. Porque es una enfermedad que va más allá de la piel y hay comorbilidades y otras enfermedades, ¿verdad, Inés? Que pueden estar asociadas. Sí, o sea, sí que se ha visto esto en los últimos años, ha sido como un poco revolucionario porque hemos ido viendo cada vez más, ¿no?, cómo la psoriasis se asocia, por ejemplo, al síndrome metabólico, a la enfermedad isquémica, ¿no? Y también hay otros factores o sea, tienen más riesgo, por ejemplo, de presentar hígado graso los pacientes que tienen psoriasis. También se asocia a comorbilidades dentro del espectro psiquiátrico, ¿no? Pues de depresión, ansiedad. Entonces, en general, nosotros, o sea, podemos decir, casi como dijo el otro día en el podcast Marian Rojas Estapé, que realmente el paciente psoriásico está inflamado. O sea, es un paciente que tiene una inflamación multisistémica. Tiene una inflamación en la piel, muchas veces en las articulaciones, muchas veces también el sistema, o sea, las coronarias están inflamadas, el hígado está inflamado y al final todo esto repercute mucho en la salud del paciente. No hemos hablado de edades y es un tema que también han dejado alguna pregunta. ¿Esto aparece en los niños? ¿Debuta cuando en los adultos? ¿Cuál es la edad media de aparición? En la parte dermatológica puede aparecer a cualquier edad, o sea, desde un niño muy pequeñito, aunque no es lo habitual que sean tan pequeños, pero sí que suele ser en la juventud cuando debuta. Digamos que hay un pico en torno a los 20, a la década de los 20, 30,
Y luego hay otro pico en adultos. O sea, también hay adultos que comienzan entre los 50 y los 60, aunque ya no es tan habitual, pero hay otro pico ahí, que hay gente que no se lo espera, ¿no? De yo nunca he tenido psoriasis y ahora tengo 50 años y de repente tengo psoriasis, vaya lío. Pues puede pasar. Pero vamos, lo habitual es que en la juventud, en torno a los, pues antes de los 20 o en la década de los 20-30, aparezca la psoriasis. Y tenemos muchos adolescentes que tienen psoriasis y esto les influye mucho también en sus relaciones, porque los adolescentes al final son bastante sensibles con estos temas del aspecto y suelen ser pacientes que lo pasan muy mal. María José, nos han preguntado también, nos han dejado preguntas sobre el origen de la enfermedad, las causas, si es hereditario, si aparece por el estrés. ¿Qué nos puedes contar de las causas? Sí que conocemos algunas alteraciones genéticas que predisponen. Eso no quiere decir, no es una herencia como tradicionalmente conocemos la herencia, ¿no? Lo que aumenta es la predisposición. No se hace de estándar porque no son alteraciones genéticas que están en la práctica clínica, ¿no? Pero sí que se conocen y, como he dicho antes, se asocian también a psoriasis. Y sí que hay luego algunos factores que conocemos también que actúan sobre esa predisposición para desencadenar la enfermedad. No lo conocemos todo, pero, por ejemplo, ciertas infecciones se ha visto, el estrés también, el estrés mecánico, por ejemplo, a nivel de la zona de Aquiles, que estaba insistiendo antes, también se asocia a ese boom de enfermedad, ¿no? Sobre pacientes. El estrés mecánico, ¿qué quiere decir El exactamente? estrés mecánico quiero decir, por ejemplo, como en la zona de Aquiles, es una zona muy característica de esa unión entre el tendón y el hueso, y esa es la zona de entesis que llamamos nosotros, ¿vale? Que, como he explicado, es una zona de origen que cada vez cobra más importancia en pacientes con artritis psoriásica en la parte articular, ¿vale? Pues el estrés mecánico, es decir, los golpes, los microgolpes El continuos roce, ¿no? sobre El esa zona, roce sí, constante más que el en la zona roce. del talón. Sí, más que el roce, por ejemplo, con un zapato, ¿no? Sino el golpe continuo en esa zona, el correr continuamente, ese tipo de estrés mecánico, el andar simplemente, ¿no? Por ejemplo, se han hecho estudios en ratones en los cuales se le ha hecho que levantarle el rabo para que no puedan caminar, y eso se ve que aquellos que tienen ese estrés favorece la enfermedad frente a aquellos que no están caminando, ¿no? Es Anda. decir, no conocemos exactamente lo que es la causa en sí, pero cada vez vamos conociendo algunos factores que se asocian a ese desencadenamiento de la enfermedad. Esto en la piel, iba a decir que también es muy interesante porque en la piel con los traumatismos salen lesiones y esto la gente lo sabe. O sea, con un arañazo, los niños en las rodillas, si se dan un golpe, luego les sale una placa de los psoriasis, los que tienen psoriasis, evidentemente. Y lo del estrés mecánico lo decimos mucho con lo de las uñas, ¿no? Las personas que trabajan mucho en el ordenador y están siempre golpeando Ajá. con los dedos acaban teniendo más molestias y más las uñas un poco más alteradas. Eso en la piel se ve súper bien. Eso puede ayudar ese tipo de consejos para los pacientes en la prevención, entiendo. Claro, claro, intentamos decírselo. También cambiar de hábitos Sí, y cambiar de trabajo es dificilísimo, pero sí que intentamos decírselo. Que sí, es eso, si lo importante. modifican. Vale, sería interesante. Bueno, hay un montón de preguntas que hay por aquí. Algunas las haremos al final, pero bueno, por ejemplo, preguntan si el sobrepeso es un factor que predispone. Bueno, es un factor de riesgo cardiometabólico y al final Ujú, incrementa el riesgo de todo. Y luego predispone a la psoriasis. Bueno, pues sí que hay más inflamación al final cuando hay sobrepeso obesidad. Entonces, ujú. estamos acostumbrados a que nuestros pacientes con psoriasis en un porcentaje elevado tengan sobrepeso o obesidad. Y los pacientes con una enfermedad muy grave, pues lógicamente no mejoran solamente perdiendo peso, pero los pacientes con enfermedad más leve, a veces simplemente teniendo unos hábitos más saludables, mejoran, por lo menos a Ujú. nivel cutáneo. O sea, pacientes que están regular, que tienen algunas placas de psoriasis, deciden comer mejor, hacer más deporte y desestresarse y las placas a veces desaparecen. Eso no quiere decir que se hayan curado, pero al final sí que influye mucho. Ujú. Además, en cuanto al sobrepeso, además sí que se ha visto que algunos tratamientos responden peor en pacientes que tienen sobrepeso también. Es decir, Ajá. que ya no es solo por lo de la piel, sino es muy importante aparte de que evidentemente estamos hablando de pacientes, como ha dicho ella, que tienen aumentado el riesgo cardiovascular, la probabilidad de tener un infarto, pues es un factor de riesgo muy importante que, junto con todo lo que estamos diciendo, los pacientes tienen que intentar bajar.
Y además, concretamente con respecto a la artritis psoriásica, todo lo que sea aumentar el peso corporal, entiendo Imagínate. que no es positivo, como con cualquier enfermedad osteoarticular. El sobrepeso pues no es ninguna buena idea. Imagínate, la artritis psoriásica afecta, aunque puede afectar a cualquier tipo de articulación, los miembros inferiores se afectan más frecuentemente. Pues si Ujú. tenemos sobrepeso sobre unas articulaciones que probablemente estén dañadas o estén inflamadas, pues evidentemente es peor. Han preguntado 2 veces ya si es eficaz la biopsia para detectarla. Bueno, realmente la biopsia, nosotros los dermatólogos la usamos mucho, pero por supuesto que es útil. O sea, si tú haces una biopsia de una piel con psoriasis, te va a dar que es una psoriasis y a veces en casos muy difíciles la podemos utilizar, pero es que la psoriasis clínicamente la mayoría de dermatólogos, o sea, no la mayoría de dermatólogos, en la mayoría de las ocasiones la podemos diagnosticar simplemente viéndola. Hay casos Ujú. raros que en esos casos es cuando hacemos la biopsia y sí que ayuda cuando es rara, cuando no son las típicas placas, ahí sí que nos ayuda. Ahora que volvemos al diagnóstico clínico que me interesa, la psoriasis, el diagnóstico en la piel, Inés, ¿es posible, dices, yo la veo y la identifico, ¿es posible que haya alguna confusión con alguna otra patología que Sí, digas, dudo o que de primera se pueda diagnosticar de una manera y luego se acabe concluyendo que es psoriasis? Sí, hay formas, bueno, por ejemplo, cuando el cuero cabelludo no es muy extensa y tenemos solo algunas plaquitas en el cuero cabelludo, una descamación leve, muchas veces pensamos que es una dermatitis seborreica, hasta que no hace Ujú. una afectación muy grave, no pensamos que es una psoriasis. Luego, por ejemplo, en las manos, yo creo que te lo han preguntado antes, que hay una afectación palmoplantar, que son como afecta a las manos y suele haber escamas, a veces incluso fisuras, y muchas veces hay pústulas, que son como granos Ujú. con pus, que no es realmente una infección, en este caso son estériles, pero cuando no vemos esas pústulas y esa afectación tan típica de la psoriasis, a veces es solo como un eczema y no sabemos si la persona tiene un eczema de manos o una psoriasis, eso puede ocurrir. Y luego hay formas raras de psoriasis que es una eritrodermia y es que el paciente se pone rojo, rojo Ajá. entero. Y eso puede ser muchas cosas. O sea, eso puede ser desde una dermatitis atópica muy severa, linfomas, bueno, que no quiero meterle miedo a nadie, pero que No, no, pero bueno. hay formas difíciles que ahí sí que tenemos que hacer una biopsia. Y a veces una placa muy tenue de psoriasis en una localización que no sea muy típica, pues sí que nos puede hacer dudar con un eczema numular, una placa o sea, una zona de dermatitis atópica. Bueno, pues ahí sí que tiene mucho sentido que hagamos pruebas como una biopsia. Ujú. Y con respecto, María José, a bueno, enfermedad psoriásica, como te gusta a ti llamarla, ¿otras enfermedades con las que se pueda confundir el diagnóstico? pues sobre todo al inicio de la enfermedad, si no tenemos ese daño óseo, que sería lo ideal, pues tú tienes un montón de enfermedades que pueden provocar artritis, ¿no? Entonces el Ujú. paciente, por mucho que tenga una psoriasis, no todos los pacientes que tienen psoriasis, el diagnóstico es de artritis psoriásica. Claro. Todo depende del tipo de afectación, ¿no? Tenemos algunos marcadores que nos ayudan sobre todo para otras enfermedades cuando son positivos, ¿no? Tú puedes tener una artritis reumatoide y tener psoriasis, donde la Ujú. afectación es distinta. Entonces sí que al principio, si el paciente no tiene ese daño articular, pues bueno, pues te puede resultar un poco complicado al inicio, pero luego conforme vas viendo la evolución del paciente, si se afecta más el tendón, si tienes esa Ujú. dactilitis, esa inflamación de dedos anchicha, pues todo eso te va orientando un poquito más. Pero al principio, si el paciente viene simplemente con la mano inflamada o la rodilla, pues bueno, al principio sí es verdad que las primeras semanas puede ser un poquito tener en cuenta que el abanico es un poquito amplio y luego se va Amplio, acotando claro. con. Sí. Bueno, realmente en general suele aparecer antes, ¿no? Las lesiones en la piel, en el caso de la artritis psoriásica, Más generalmente, frecuente. Generalmente sí. pero no tiene por qué ocurrir siempre, ¿no? Y ahí ya pues es cuando entra el despiste. Incluso puedes diagnosticar sin psoriasis. Es decir, es que puede ser que la psoriasis lo tenga, por ejemplo, en nuestro caso es posible que la psoriasis lo tenga un padre o lo tenga un hijo y que el Ujú. paciente tenga la artritis con todo lo que he comentado y entonces es muy importante investigar sobre los antecedentes familiares también, Ajá, porque puede darnos una pista, ¿no? porque puede darnos una pista. De lo que hay ahí. No hemos dado el Mm. dato, pero más o menos entre el 0,3 y el 1% de personas están afectadas por artritis psoriásica, que es bueno, al final es un porcentaje, ¿no? Entre un 0,3 y 1%. Y afecta del mismo modo a hombres y mujeres, porque sí que hemos comentado que comentabas, Inés, que suele comenzar sobre los 20 años, la artritis psoriásica entre 30 y 50, pero 30 y que afecta 50. igual pero afecta igual a hombres o mujeres. Este es un dato también Sí, importante. sí. En Sí, este caso tenemos es paridad equitativa. Sí, y sí, sí, aquí estamos todos. esta es igualdad total. Bueno, el problema
va un paso más allá y es cuando impacta en la calidad de vida del paciente, que en general es algo que suele ocurrir. Suele ser molesto, como comentabas antes, María José. ¿Y cuáles son las sensaciones de los pacientes? Yo tengo aquí algunas frases, pero me gustaría que me comentarais en consulta cómo lo veis vosotras y qué es lo que os trasladan los pacientes sobre cómo en su calidad de vida realmente, bueno, pues la psoriasis le supone un problema. Pues desde el punto de vista articular, a los pacientes les afecta incluso a la vida personal, a la vida en pareja incluso, ¿no? Ten en cuenta que uno de los síntomas principales que tienen los pacientes que tienen inflamación es rigidez por la mañana. Tiene una rigidez muy importante articular que dura mucho tiempo, no estamos hablando de 15, 20 minutos como, bueno, con el paso del tiempo casi todo el mundo tiene esa pequeña rigidez, ¿no? No, los pacientes que tienen artritis tienen una rigidez importante por la mañana. Y nos dicen mucho, por ejemplo, tienen que levantarse antes para estar bien, para poder llevar a su niño al colegio, porque Ya. no tiene esa, ¿no? Y fíjate lo importante que hay. O tengo que levantarme antes, si yo trabajo a las 8 de la mañana, tengo que levantarme antes para estar activa o activo para poder trabajar, ¿no? Entonces, pues simplemente cuando te dicen esas cosas, pues te das cuenta del impacto que tiene en su vida diaria. O si ya empiezo a tener daño a nivel articular o mucha inflamación, pues no puedo abrir un tarro, no puedo muchas veces abrir un grifo porque los movimientos de giro son complicados. O si tiene afectación a nivel de la columna, el dolor le despierta a mitad de la noche, le despierta a las 4 o las 5 de la mañana, no pueden dormir bien, se levantan cansados. Hay muchísimos aspectos que pueden afectar de su vida diaria por esa inflamación que tienen a nivel articular. Qué importante lo que comentas de por las mañanas, ¿no? Es como si tuvieras que poner el motor en marcha a calentar tiempo antes, lo que indica también descansar menos tiempo o tenerte que ir antes a la cama. Bueno, es complicado y al final es limitante para el día a día o te puede limitar a hacer algunos tipos de actividades, decir, bueno, pues mira, no me voy a apuntar a esta excursión, no me voy a apuntar a esto, porque es que al final no me compensa, ¿no? Porque al final mentalmente es lo que muchas personas pueden acabar sintiendo. Inés, en cuanto al aspecto físico, ¿cuáles son las impresiones que te comentan tus pacientes? Pues es un poco similar, o sea, afecta a todos los niveles y desde los síntomas que produce la propia enfermedad, porque al final los pacientes pueden tener muchísimo picor, que al final es muy molesto, incluso dolor y escozor, a veces que hay fisuras, son dolorosas las placas, pero luego el aspecto, o sea, al final la gente tiene las lesiones en zonas muy visibles y a la gente le molesta mucho, o sea, pues eso, atiendo a gente y lo tengo en las manos, tengo placas en la cara, que también ocurre, tengo placas en las piernas y en verano no me voy a poner un pantalón corto ni me voy a poner una falda porque no quiero que se me vean las piernas, porque la gente me señala. Y es que además en algunas zonas sigue habiendo cierto estigma, ¿no? De a ver si van a pensar que si me baño en la piscina los voy a contagiar a todos, ¿no? Que dices, bueno, Hablaremos de los mitos ahora, sí, ahora sí, después, ¿no? esto sigue pasando y al final, y luego también influye en la forma que tiene el paciente para vestirse. O sea, si al final tienes un montón de placas que te liberan escamas, no te pones una camiseta negra porque la llenas de escamas y eso se Ya. ve. Entonces el paciente tiene que elegir una ropa Mira, adecuada. justo a la vez que lo comentas, lo está comentando Feliz y dice, sí, si rascas, y dice, sale sangre que me pasa y si me pongo algo negro, lleno de cosas blancas. Justo. Exacto, O igual. sea, Y luego las formas genitales, las reacciones sexuales con los genitales llenos de lesiones son muy complicadas. Para eso tenemos unas escalas que cada vez usamos más de calidad de vida y hay pacientes que te sorprenden, ¿no? Pacientes que están fatal, que tú los ves y dices, tienes una afectación muy extensa y bueno, más o menos han conseguido llevarlo bien. Y luego hay pacientes que no tienen por qué tener una afectación tan extensa, pero lo llevan, o sea, les influye muchísimo en su vida. Y a esos pacientes les tienes que prestar atención, aunque a ti aparentemente a lo mejor no te dé una sensación de tanta gravedad, ese paciente lo está pasando muy mal, ¿no? Y eso también lo valoramos en la consulta. yo tengo una amiga que ya hace muchos años me decía que ella siempre llevaba camisas o camisetas de manga larga, incluso en verano, porque tenía lesiones en los codos, en el brazo, y decía que bueno, que la gente la miraba y que la miraban mal, o sea, la miraban en plan, a ver qué vas a tener ahí, Claro, a ver si va a ser eso alguna mancha de alguna cosa infecciosa que tú tengas extraña, y decía que no claro. le compensaba ir así por la vida y que bueno, pues que había decidido llevar. Bueno, porque si estaba en verano de vacaciones con su familia muy bien, pero que para la vida ordinaria en su trabajo, pues que siempre llevaba manga larga, ¿no? Y eso es un problema importante. Hay aquí algunas frases, algunos testimonios del proyecto Buen Camino, como Pachi, por ejemplo, que dice, a mí la piel hace tiempo que no me importa. Tú lo que quieres es tener movilidad y hacer una vida normal. Claro, hay distintos grados.
puede que haya gente que te importe la piel y el aspecto, ¿no? Y sea un estigma, pero cuando realmente el dolor es muy grande, al final la escala de prioridad importa y lo que te importa es que no te puedes mover, ¿no? Mm. O muchas veces el afectado de psoriasis, dice Antonio, tiene más quemazón interna o social que la que provoca la enfermedad en la piel. Como es una enfermedad que no es estética, sino que afecta a todo tu cuerpo, si te cuidas, si tienes buenos hábitos, eso va a hacértelo más fácil, dice Nerea, la importancia, ¿no? de la prevención, del mantenimiento. Y luego hay muchos mensajes que están relacionados con el movimiento, ¿no? De decir, si quieres lo puedes conseguir, la psoriasis y la artritis psoriásica no pueden limitarte en nada de lo que te propongas, ¿no? Es como rebelarte contra la enfermedad y decir, bueno, tenemos que buscar estrategias, luego hablaremos un poquito de esto y la importancia de ese manejo, como dice David, físico, manejo mental para poder controlar épocas buenas y épocas malas. Pero me ha gustado la frase de Raquel que habla de la relación con el médico, que eso creo que al final es fundamental y quiero que me lo comentéis. Lo principal es encontrar un médico con el que estés segura, al que le puedas hablar y contar cualquier cosa y que a ti te tranquilice. ¿Cómo es esa relación con el paciente que se establece de confianza entre el dermatólogo y el reumatólogo? Bueno, normalmente también debemos decir que no todos los pacientes con psoriasis acaban nuestras consultas, por ejemplo, del hospital, ¿no? Los pacientes más leves, pues a lo mejor no los vemos tanto, pero los pacientes que tienen una afectación moderada o grave son pacientes que vemos durante años, muchísimos años, los estamos viendo cada 6 meses, bueno, a veces más, a veces menos, y se establece una relación muy estrecha con estos pacientes. Y es lo que te digo, al final acabas conociéndolos, ¿no? Acabas sabiendo que a lo mejor hay un paciente que aparentemente no está tan mal, pero está sufriendo porque hay una placa que le molesta mucho y tienes que buscar otra alternativa porque el tratamiento no es satisfactorio. Y hay otros pacientes que entran por la puerta y te dicen, pues estoy contentísimo, estoy súper feliz y dices, pues no te voy a plantear ningún cambio porque tú estás contento. Pues aunque yo te vea alguna placa de psoriasis y tú estás contento, pues bueno, vamos viendo, ¿no? Hasta que tú te encuentres un poco peor. Al final vas conociendo a los pacientes y vas adaptándote un poco a lo que ellos, a lo que les hace sentirse mejor, yo creo. Y María José, ¿tú cómo lo Ahí ves? estoy de acuerdo con ella. Nosotros tenemos muchos índices que nos ayudan también a valorar el grado de actividad que tienen los pacientes, ¿no? Pero al final lo que tienes que hacer es hablar con el paciente. Yo creo que la mejor relación es hablando con el paciente porque, como bien dice Inés, hay pacientes que quieren quedarse aquí porque están bien, aunque tú digas, es que creo que aquí esto podríamos mejorar un poco, ¿no? Pero el paciente quizá a lo mejor está bien en ese momento y no le apetece cambiar. Hay pacientes que pasan por distintas situaciones personales que también tú tienes que conocer a la hora de decidir cambiar un tratamiento o no cambiar un tratamiento. Hay otros pacientes que, sin embargo, lo que te están diciendo es que tienen muchas limitaciones en su vida diaria. Entonces, tienes que, independientemente de que sí que tienes que pasar esos cuestionarios y hacer todos esos índices, porque tienes que objetivar también, pero tienes que hablar mucho con el paciente. Esa relación médico-paciente se hace hablando con el paciente. Nosotros prácticamente los pacientes que se diagnostican de artritis psoriásica los llevamos toda la vida y al final los conoces. Al final conoces si tiene un problema personal, si no tiene un problema personal, ese estrés que estábamos comentando antes, que es súper importante, pues le ves entrar por la puerta y ya sabes que algo le pasa, ¿no? Entonces, Ujú. yo creo que es muy importante esa relación para saber cuándo es el momento de aumentar, de parar. Es necesario porque cada paciente no es igual y no ve igual la enfermedad, no ve igual la limitación y tampoco asume igual el cambio de medicación que otro. Bueno, y no puede no ser igual un punto en el que a lo mejor un paciente pues, se quiere ir de vacaciones y entonces haya que cambiar el tratamiento porque pues, a lo mejor no tiene que ser tan agresivo o Eso sí, es. porque a lo mejor va a estar más tranquilo y no va a estar trabajando y va a ser el momento de probar otra cuestión. O a lo mejor, como comentabais antes, que me ha parecido muy interesante, tiene problemas a nivel de las relaciones sexuales y entonces es el momento de tener que dar otro paso. Más o menos, Sí, sí. esto es un tema que, si entiendo que el sexo ya es un tabú en sí y la psoriasis, pues tampoco se habla mucho de ello, ya esto debe ser como el remate de lo que le debe costar al paciente contar, ¿no? Y dar el paso de decir, tengo este problema. Sí, sí, esto no lo cuentan. O sea, a mí ni siquiera me cuesta mucho que los pacientes, yo se lo pregunto activamente a los pacientes que tienen Ujú. lesiones genitales. O sea, les pregunto, ¿y con esto qué tal? Claro, y luego
le pasas un cuestionario, el paciente no se siente tan intimidado de decírtelo y lo escribe en el cuestionario. Hay maneras de acercarse al paciente y que no se sienta muy violento diciéndotelo o muy violenta, pero esto, vamos, ocurre en mucha gente y gente también que no te esperas, aunque no tenga lesiones genitales. Si es una persona que tiene lesiones en el abdomen o lesiones en las piernas, no le apetece salir a ligar, yo qué sé, y le influye mucho. Y te lo dice. Y si no te lo dice activamente, tú le pasas un cuestionario sospechándolo y te lo confirma así. Pero yo creo que el tabú, o por lo menos tengo la sensación de que está un poco menos, porque sí que en los últimos años en la consulta sí que me lo comentan los pacientes. Es que los murcianos son de otra manera también, María José? Sí, los murcianos somos... te iba a decir. No. No, sí, incluso gente joven. Ten en cuenta que algunos de nuestros tratamientos, pues ellos desconocen si eso puede ser por el tratamiento, si no puede ser por el tratamiento. Entonces, pues yo creo que esa complicidad es lo que también te da muchas veces el que lo comenten, ¿no? El que tú le des pie, el que le preguntes, ¿hay alguna novedad? Preguntas así como independiente de todo, Pero como que no quiere la cosa, ¿alguna novedad? Pero ¿Alguna novedad en algo? Sí, como forzando un poco, sí, de alguna, dando pie, no forzando, que es una palabra fea, es un verbo feo, pero sí activamente preguntando, ¿no? Lo que comentabas, Inés, porque si haces una pregunta abierta y tú preguntas, ¿qué tal? ¿Qué tal es? Sí. Pues te va a decir, pues igual, pues bien, pues sí, mal, ya está, pero si preguntas algo concreto nuevo que hayas notado, o qué tal en esta zona, o qué tal en tal otra, pues ya estás acotando, ¿no? Y ahí me imagino que es cuando los profesionales tenéis que desarrollar unas habilidades que van más allá de la mera clínica, ¿no? Ya más allá del ojo clínico, más allá de todo vuestro conocimiento, tenéis que desarrollar unas habilidades de comunicación y de persuasión también que muchas veces no se tienen. ¿Os forman específicamente en esto o es la experiencia? No. Ojalá. No, formarte, no. Bueno, ha habido cursos, ¿eh? Yo he ido a algún curso así como de comunicación, pues con algunos colectivos, tipo con adolescentes, pero vamos, dentro del plan formativo de la medicina, eso es. No, ojalá, pero no. Sí, pongo esto sobre la mesa porque realmente me parece importante. No hay, sí, no hay en la mayoría de carreras sanitarias. Yo daba clase en una universidad privada de nutrición y sí que había una asignatura de técnicas de comunicación con el paciente y la familia, pero concretamente dentro de las especialidades de medicina, que son tantos años de especialidades, claro que tú estás aprendiendo con tu adjunto, estás bebiéndote de lo que ves en el entorno, pero creo que sería interesante que no solo en el plan formativo, donde no haya que lo implementen, pero sí que durante la residencia hubiera algún tipo de curso, ya que se hacen tantas sesiones clínicas, ¿no? Que se diera importancia a esto, porque al final es la manera en la que tú conectas con el paciente, esa manera de encontrar información es la que te va a ayudar a tratarle y a encontrar un diagnóstico adecuado. Claro. Y cada vez es verdad que, como dice Inés, hay más cursos, pero externos, fuera del Sistema Nacional de Salud o el sistema de salud de cada comunidad. Sí que es verdad que nos formamos nosotros de forma externa porque lo vemos necesario, porque no puedes tratar igual a pacientes dependiendo del entorno social, dependiendo de la edad que tenga, dependiendo incluso del género que tenga. Entonces, pues, las noticias, darle noticias más serias, noticias menos serias. Hay muchas cosas que tú llega un momento en el que no sabes cómo manejar por eso, porque no te lo han formado. Entonces, pues la experiencia te ayuda, pero es verdad que cada vez nosotros nos formamos más porque lo vemos necesario. Bueno, yo lo dejo ahí como apunte porque yo como comunicadora creo que es algo fundamental y que fallamos al final en lo que es aterrizar, ¿no? Ese momento final y que al final los pacientes lo agradecen mucho. Me gustaría que habláramos de los mitos que has adelantado, Inés, esos mitos relacionados con la psoriasis. El primero yo creo que está bastante claro, que es el de si es una enfermedad infecciosa contagiosa, que sigue estando ahí. Está claro que no, o sea, y además es que los pacientes lo tienen claro, pero siguen con el miedo de que el mundo no lo tenga claro. Yo no sé cómo podemos hacer que la gente ya tenga claro, que la psoriasis no es contagiosa, a lo mejor ya lo sabe mucha gente, pero ver a una persona con psoriasis por la calle y saber que no contagia, creo que ese es el siguiente paso y es lo que tenemos que conseguir, pero no, contagiosa no es. Bueno, yo creo, fíjate, me parece un tema complicado. Yo me pongo también en el lado de la otra persona, la persona que está al otro lado, que obviamente si estamos hablando de que el diagnóstico de la psoriasis puede ser complicado incluso para un dermatólogo, una persona que va por la calle obviamente no tiene ningún tipo de formación ni de obligación de saber si es psoriasis o no. Creo que la empatía tiene que estar en ver que si hay una persona a tu lado que tiene lesiones en la piel, no asumir que por lo menos controlar tus expresiones corporales, tus gestos
y no estigmatizar, ¿no? Y tener en cuenta Claro. que igual que se habla mucho de esto, pues por ejemplo, con las personas con autismo, sensibilizar de, bueno, pues ves a un niño haciendo algo diferente en un supermercado, no asumir que es un niño que se está portando mal y que su padre o su madre no sabe controlarle, sino que puede que sea una persona con problemas. Creo que ahí es un poco donde hay que insistir, ¿no? Sí, 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 totalmente. Mira, dice Félix, dice más que el contagio, que la gente lo ve como asco. Yo no, o sea, al final sí, le has puesto un nombre claro, pero básicamente es asumir que es algo que puede ocurrir y que el 0,3 y el 1% de la población lo tiene. Sí, sí, o sea, es una cosa muy frecuente y la gente que lo tiene va a tener brotes a lo largo de su vida y, y no pasa nada. O sea, tenemos que asumir Ah, que, bueno, pues mirar, hacerlos sentir poco incómodos. ujú. ¿Algún mito más clásico? Bueno, yo tengo muchos pacientes que me preguntan si se tienen que bañar con agua de mar, si se tienen que traer garrafas de la playa y llevárselas a su casa. Que tengo pacientes que hacen viajes todo el año a la playa, porque en la zona donde yo trabajo no está justo al lado de la costa y esto no hace falta. O sea, esto es un mito que se oye mucho, mejora mucho. O sea, los pacientes con psoriasis mejoran en la playa muchas veces, pero por muchos motivos. Uno, porque el También la sol. humedad a lo mejor, ¿no? Exacto, la humedad, el sol es un inmunomodulador, al final lo que hace es disminuir la respuesta inmune a nivel de la piel, es un Ujú, inmunosupresor a nivel cutáneo, entonces de hecho es un tratamiento, o sea, la luz, el ultravioleta A y el ultravioleta B son tratamientos. Luego, bajar el estrés, o sea, cuando te vas a la playa normalmente estás muy relajado, ujú. entonces esta gente también mejora mucho por esos motivos. Y luego el tema de la sal, podría ser, hay algunos estudios, pero la verdad es que son estudios que están la metodología no es, ahí, no es aún muy buena, no hay datos muy concluyentes, entonces no hace falta llevarse garrafas de un sitio a otro. Hace falta relajarse y a lo mejor hacer ejercicio al aire libre, eso sí que es súper interesante, pero Ujú. no hace falta mucha complicación con el agua de mar. ¿Han preguntado un par de veces por el jabón de azufre? No, no es una cosa especialmente recomendable con el tema de la psoriasis. Al final es importante, nosotros sí que solemos aconsejar respecto a los tratamientos así como complementarios a la cosmética, que utilicen productos muy hidratantes, porque al final es como decíamos antes, si la piel está eh, eh, peor, tiene una base, o sea, tenemos una tendencia al eczema, está más seca, es más fácil que con cualquier estímulo demos ese salto y aparezcan lesiones de psoriasis. Entonces, si la mantenemos lo más cuidada posible, con hidratantes y con jabones más suaves, probablemente mejor que un jabón de azufre que es un poco más, seca un poco más, ¿no? Entonces no sería lo ideal en este caso. Parece que estos remedios de la abuela, ¿no? El jabón de azufre, el agua de mar, o que son remedios naturales, también queremos agarrarnos un poco a veces a un clavo ardiendo y también muchas veces ocurre, que es algo que ocurre pues, con casi todos los mitos, que, bueno, pues circunstancialmente el paciente se ducha con agua de mar y mejora, porque, Sí, bueno, el brote mejora o a lo mejor también la medicación está haciendo su efecto, pero lo asociamos a que ha sido ese agua de mar y entonces, pues claro, ya, ¿para qué queremos más, no? claro. Yo tengo pacientes que esto lo tienen muy interiorizado, ¿no? De, es que en casa de mis padres no me puedo duchar, porque ahí me va mal. Bueno, pues mira, ya está, sigue haciéndolo así. O sea, hay gente que se convence de esas cosas y está más cómodo y dice, no, es que si voy a casa de mis padres ese agua no, pues Bueno, eso es como la gente que me dice a mí lo de que lo del jabón, digo el jabón, perdón, la cebolla partida en dos en la mesilla, lo que hace es que, bueno, que no toses por las noches. Y yo les digo, oye, no hay ningún problema. O sea, quiero decir, tu claro, casa va a apestar, va a oler a Burger King por la mañana. No mal no pasa hace. nada, o sea, mal no te va a hacer, no es como otro Sí, mito. Además, con exacto. respecto a la tos, en los niños los antitusivos sí que hay evidencia de que no son muy eficaces, con lo cual tampoco estás evitando otro tratamiento que vaya a ser más eficaz, con lo cual, pues sí, tira para adelante, ¿no? Exacto. Pero claro, el problema es a lo mejor pues dejar medicación, en este caso, que sí que pueda ser efectiva. Con respecto a la artritis psoriásica, la enfermedad psoriásica, María José, ¿algún mito o algo que hagan los pacientes que ellos crean que va bien, pero que en realidad no lo sea? No, bueno, a ver, no es exactamente igual que la piel. La piel es Es mucho más diferente, claro. evidente y es diferente. Mitos así, tanto como eso, no. El mito que lo hemos comentado antes, el pensar esto es una enfermedad de gente mayor, ¿no? El decir Ujú. es que esto da y no, y hemos visto que no, 30 que años, de hecho 50 años. Ujú. 30 50 años, aunque puede dar en gente mayor y puede dar en gente joven. Luego también otro tema que, por ejemplo, que lo tienen en la cabeza es que yo cuando me pase, si estoy con mis tratamientos, no me puedo quedar embarazada, que son cosas que tienen así en el caso de la mujer, ¿no? Que tampoco es Ujú. cierto,
que no hay ningún problema. Es verdad que hay ciertos tratamientos que no se pueden dar en el embarazo, pero esto es cuestión de hablarlo con su médico, tanto con el dermatólogo como con el reumatólogo, y se puede planificar sin ningún problema. Luego hay los mitos también de empeoro con la humedad o no, Eso y es, no sí. solamente de artritis psoriásica, no es solo de artritis psoriásica, sino en general de la artritis, ¿no? Que es verdad que, bueno, hay algunos estudios que dicen que los cambios de presión atmosférica pueden influir en cuanto a los dolores o no, aunque no está tampoco claro, pero no hay No una está claro. evidencia Eso de científica. me duele la rodilla, va a llover, eso... Eso es verdad que hay algunos estudios que apuntan a ello, porque sí que se ve que hay algunas alteraciones por esa presión barométrica, ¿no? Que puede haber, Ujú. pero no hay una evidencia. Y tampoco puedo decir que en invierno o en verano está peor o mejor lo que es la artritis en sí, porque no tiene por qué ir a la par, ¿eh? La parte cutánea de la parte articular, que O eso sea, también es puede una cosa mejorar a lo importante. mejor las lesiones, la parte cutánea, y sin embargo, con respecto a la artritis, continuar igual y no mejorar. Eso es, no tienen por qué ir a Ujú. la par. Ujú. Luego hay tratamientos que mejoran las dos cosas también, ¿eh? Pero lo que es enfermedad, la evolución de la enfermedad no tienen por qué ir a la par. Ujú. Bueno, aquí hay un montón de preguntas que están dejando, pero bueno, quiero que terminemos para hablar. Bueno, han preguntado también, y eso está en relación a lo que vamos a hablar ahora al final, a la importancia de que el tratamiento sea individualizado para cada paciente, ya lo hemos comentado, y en cada etapa, y valorar conjuntamente, ¿no?, ese tratamiento. Con respecto a los tratamientos, vamos a hablar primero de los estilos de vida. Están preguntando eh, sobre la alimentación. El alcohol está claro que no es bueno para nada y para la enfermedad psoriásica y la psoriasis tampoco, ¿verdad? Nada, no, no. Esto está claro. Además, como hemos dicho antes, los pacientes con psoriasis tienen más riesgo de esteatosis hepática, o sea, de hígado graso. Entonces, si ya Ujú. tienes un riesgo de hígado graso no alcohólico, si le sumas el alcohol, pues el pronóstico es peor. Entonces, Y con está claro que respecto no. a los alimentos, bueno, en esto yo como nutricionista pues también tengo un caballo de batalla ahí siempre sobre el nutricionismo, ¿no? De si comes esto vas a mejorar y si comes esto vas a empeorar. Pero ¿qué nos podéis comentar sobre los alimentos que pueden ser, bueno, pues más indicados, ¿no? O que tenemos que, no más que indicados, qué debemos incluir en nuestra alimentación para que las cosas vayan un poco mejor y qué deberíamos quitar. Bueno, yo creo que como en casi todo el mundo, ¿no? Al final debemos evitar los alimentos muy procesados. O sea, no sería muy adecuado estar comiendo embutido, estar comiendo bollería industrial, comer patatas fritas, bolsas, ese tipo de cosas realmente no son nada saludables para nadie. Pero no, o sea, y desde el punto de vista cutáneo no hay un alimento que digas, come limones, vas a mejorar de la psoriasis porque no hay estudios que lo demuestren. Al final, comer una dieta muy rica en fruta y verduras va a mejorar, por supuesto, la calidad de la piel. O sea, podríamos decir que para la piel, por ejemplo, que son muy importantes las vitaminas como la A, como la C, como la E, pues consumir alimentos que tengan vitamina A, pues por ejemplo, todos los carotenoides, todo lo que es de color rojo, de color naranja, el ketchup no cuenta, pero bueno, más o menos por ahí. La vitamina E que está en el aceite de oliva, en el aceite de Sí. girasol, la vitamina C que está, además de los cítricos, en el brócoli, que a mí me encanta. En realidad, creo que no vamos a descubrir la pólvora con nada. Mira, apuntan ahí, come muchas nueces que son muy buenas, bueno, porque tienen omega 3. El omega 3 también es muy importante para la piel en general, pero en realidad yo creo que podríamos, las nueces son buenas para todo, por supuesto, pero realmente ese plato de Harvard que nos dice que la mitad de lo que comamos sean frutas y verduras, un cuarto de granos integrales y otro cuarto de proteínas saludables, nos vale en general para una alimentación saludable y que no hay nada concreto más allá que podamos aportar en este punto, ¿verdad? No, desde el punto de vista articular tampoco, ¿eh? No hay Ujú, nada. Y la importancia de la vida saludable en general, vitamina D, le estaba hablando de las nueces, ¿no? Que también es ujú. buena porque, Sí, bueno, hay otros componentes también de los tratamientos y demás. Y luego lo que estábamos comentando antes, es muy importante llevar la vida saludable, hacer un poquito de ejercicio, que también mejora ese perfil de sobrepeso que tenemos y factores de riesgo de hipertensión, diabetes y demás que tenemos en nuestros pacientes, ya no es solo por la dieta en sí, sino por lo que conlleva todo, ¿no? Pero no hay una comentabas, dieta tampoco del punto. comentabas la vitamina D que la podemos conseguir por el sol o con suplementos. ¿Es frecuente que los pacientes con enfermedad psoriásica tengan que tomar suplementos de vitamina D, ya que la tenemos tan flojita en general?
No es un suplemento que solamos, no es algo que solamos pedir la consulta a los pacientes con psoriasis, porque realmente no influye mucho en su tratamiento. Entonces, no solemos hacer una analítica buscando específicamente esto. Ajá. Lo que pasa es que sí que a todos, prácticamente a todos los pacientes con psoriasis de forma activa, les decimos en la consulta, en cada consulta, tienes que hacer ejercicio. Y tienes que hacer ejercicio preferiblemente al aire libre. Al aire Entonces, libre. realmente si vas a caminar, no es raro que te pongas una camiseta de manga corta o que te pongas un pantalón corto. Yo sí que les digo que eviten las horas centrales del día. Y si hacen un poco de ejercicio al aire libre, al final mantenemos unos niveles más o menos adecuados. Entonces, realmente, desde el punto de vista cutáneo, no solemos hacer una búsqueda ahora mismo de déficit de vitamina D. Yo creo que no hay que hacerla, desde el punto de vista articular tampoco, pero creo que es importante en la dieta, sobre todo pues porque aparte una de la comorbilidad también que tienen los pacientes con artritis psoriásica es que tienen mayor predisposición a tener osteoporosis, por ejemplo, ¿no? Ya no es, también por la carga inflamatoria que tiene la enfermedad y también algunos tratamientos, por ejemplo los corticoides que a veces la utilizamos también pueden predisponer. Entonces pues una dieta saludable, rica en calcio, en vitamina D, y hay un montón de alimentos, frutos secos, alimentos de hoja verde que tienen también y que son ricos. Entonces, pues El yo creo pescado, que por ejemplo, también, no sé, sí, los el huevos, o sea, pescado también. los lácteos. Eso es decir, Lo que podemos hay muchos encontrar ahí. alimentos que nos pueden ayudar, sí. Y con respecto a los tratamientos que han preguntado también, realmente hay un abordaje que entiendo que, como hemos comentado varias veces durante el directo, tiene que ser individualizado, tiene que ser con la supervisión del especialista y reajustando completamente, pero tenemos esperanza para esto. Realmente hay tratamiento para mejorar los síntomas y que los pacientes mejoren su calidad de vida. Sí, a ver, Los hay. yo desde el punto de vista dermatológico y reumatológico supongo que también ha sido como una revolución lo de la psoriasis desde hace como un poco menos de 20 años, porque aparecieron unos fármacos, o sea, desde que aparecieron los biológicos, digámoslo así, son como para el último escalón. Al final lo que nos organizamos es como por escalones, ¿no? Los pacientes más leves, pues nos quedamos en este escalón y a medida que el paciente sigue estando mal o vamos fallando, pues vamos subiendo escalones, ¿no? Entonces, ahora mismo para los pacientes que tienen una psoriasis grave, hay una esperanza estupenda. O sea, realmente tenemos ahora mismo ya a nuestra disposición una variedad enorme de fármacos con una eficacia altísima. O sea, pacientes que no se lo podían imaginar hace 20 años, ahora mismo un paciente que está con placas de psoriasis de la cabeza a los pies, con un fármaco en unos meses, es muy probable que esté limpio. Y estos pacientes se sorprenden muchísimo. Por suerte ya cada vez quedan menos de este tipo de perfil porque ya empezamos antes, ya no llegamos a fases tan avanzadas como antes, pero por supuesto que hay esperanza y los pacientes con estos fármacos consiguen una calidad de vida estupenda. No todo el mundo los necesita, desde luego, o sea, no los necesitamos para todo el mundo, pero para quien está peor sí, y la gente al final casi siempre conseguimos mejorías muy, muy significativas de la enfermedad. También han preguntado varias veces por los corticoides. Hay muchísimos mitos también alrededor de ellos y bueno, creo que es también importante señalar que bueno, cuando se prescriben y son necesarios, pues es importante utilizarlos y ese estigma que tienen a veces, ¿no? También. Desde el punto de vista articular, que para nosotros son importantes porque al inicio, sobre todo, del tratamiento es lo que más rápido mejora al paciente. Evidentemente, el siguiente paso es mejorar al paciente rápido y luego poner un tratamiento que no son los corticoides, que hay, como está diciendo Inés, tenemos un arsenal muy amplio, desde tratamientos muy tradicionales hasta tratamientos, como ella está diciendo, de diferente escalón. La respuesta articular no es tan espectacular como en la piel. La verdad es que la piel es muy espectacular, sobre todo en pacientes con enfermedad severa, pero tenemos un arsenal muy amplio hoy día para tratar a los pacientes y lo ideal es tratarlos desde el primer momento en estadios muy iniciales que no hayan provocado daño en el paciente, porque es cuando se ha visto que son los pacientes que van mejor a largo plazo. Estoy mirando aquí las preguntas que han dejado señaladas y hay una pregunta muy concreta sobre si puede afectar a la vista. ¿Puede el tratamiento o la enfermedad? La enfermedad. La enfermedad. La enfermedad se asocia, hay dos manifestaciones más allá de la piel y de la articulación que es más frecuente en pacientes con artritis psoriásica, como es la uveitis. Sí que tienen más frecuencia de tener uveitis y también tienen más frecuencia de tener enfermedad inflamatoria intestinal, como es Crohn o colitis ulcerosa. Sí que pueden tener uveitis de forma más frecuente que en la población general. Aquí preguntan
una persona que tiene diagnosticada artropatía psoriásica periférica y que no sabe si es lo mismo. Es lo mismo, es Es artritis lo mismo, psoriásica. artritis psoriásica, enfermedad psoriásica. La verdad que lo que tú dices, María José, es lo más simple, ¿eh? Con eso lo dejamos. Han preguntado también varias personas, siempre aparece por remedios naturales. Ya lo hemos comentado, pero por favor, Inés, insiste sobre este tema. Pues mira, remedios naturales realmente no hay. O sea, remedios naturales es hacer deporte, comer frutas y verduras, pero algún jabón que vaya muy bien, alguna planta que podáis aplicar en las placas, realmente no. O sea, lo ideal es tener la piel hidratada, tampoco innovar mucho, ¿no? Porque hay gente que piensa que los productos naturales, ¿no? Pues este jabón que hace mi prima, como solo lleva cosas naturales, me va a ir bien. Bueno, no, o sea, realmente las plantas muchas veces dan alergias, es muy frecuente. Entonces, no Ujú. son tan inocuas, o sea, hay gente que tiene alergia a las plantas, entonces tampoco es lo ideal. O sea, yo creo que lo mejor es cuidarse la piel de forma básica y consultar al especialista, que es lo mejor, pero no hay ningún remedio natural especialmente eficaz para la piel con psoriasis. Bueno, pues yo creo que hemos hablado de todos los puntos, ¿no? Que nos han ido preguntando, todo lo que nos teníamos marcados en el orden del día. No sé si creéis que se nos ha olvidado algo interesante que debamos comentar. Pues si no es así, os voy a hacer la pregunta del millón, una cada una. No, me gustaría, la verdad que hay un montón de preguntas que se han quedado ahí, pero ya las hemos resuelto todas durante el directo, entonces el directo se va a quedar grabado, vamos a quedar ahora mismo en el perfil de Instagram TV, en mi cuenta, así que no os preocupéis, y quien se lo haya perdido lo puede volver a ver. Y lo que sí que me gustaría, antes de terminar, recordando que hacemos este directo porque mañana es el Día Mundial de la Psoriasis y la Artritis Psoriásica, coincidiendo con la campaña Vivir sin parar de Janssen, es terminar, bueno, para los que se hayan conectado ahora, a última hora, con un pequeño resumen, por parte de cada una, sobre cómo resumiríais en un minuto, en 2 minutos, lo que consideráis más importante sobre la psoriasis y la artritis psoriásica, cada uno en su caso. Así que si comienzas, Inés, en un minuto y medio. Cronómetro. Bueno, pues al final la enfermedad psoriásica tiene muchas formas de expresarse en la piel, desde las más típicas en los codos y en las rodillas hasta cuero cabelludo, ingles, genitales, al final todo, hasta las uñas pueden estar afectadas por la psoriasis. Si tenemos sospechas de que tenemos una psoriasis, hay que acudir al especialista y hay que tener un buen diagnóstico. Y el especialista y nosotros, en función de la gravedad que tengamos, pues iremos viendo qué tratamientos necesitamos, porque hay tratamientos muy satisfactorios. Y lo que podemos hacer en casa, si tenemos una psoriasis, pues es cuidarnos, simplemente. Es intentar llevar el estilo de vida más saludable posible para disminuir esa inflamación que tanto daño puede hacer si la dejamos progresar. Y ese sería un poco el resumen. Yo creo que te han sobrado segundos y todo, ¿eh? Pero bueno, Que ahora he ido muy rápida. los puede acumular María José. Antes de que comiences, María José, hay un montón de mensajes que están entrando felicitándoos por el directo, por toda la información que habéis dado y por dar visibilidad a este tema que es importante. Adelante, María José. Pues recordar que en la artritis psoriásica la mayoría de los pacientes comienzan con psoriasis, en un 80% aproximadamente. Es muy importante conocer que los pacientes con psoriasis o pacientes que tienen familiares con psoriasis pueden desarrollar una artritis psoriásica, que puede ser desde una afectación de la columna con un dolor que le despierta por la noche, desde una afectación de una articulación, muchas articulaciones, un tendón solo, un dedo como una salchicha. Cuando eso pasa, debe de comentárselo con su médico de cabecera, que es el que nos lo tiene que mandar lo antes posible, porque sí es verdad que se ha demostrado que cuanto antes se diagnostica al paciente y cuanto antes se trate, tanto con los estilos de vida saludable, como ha dicho Inés, como con los tratamientos, que tenemos muchísimos tratamientos a día de hoy, se ha visto que a largo plazo el paciente tiene mejor calidad de vida, tiene menos riesgos de progresión de enfermedad, de daño a nivel articular, y es súper importante que es una enfermedad, que no es una artritis psoriásica, sino que es una enfermedad porque puede tener manifestaciones a nivel del ojo, a nivel del intestino, mayor riesgo de ansiedad y depresión, mayor riesgo cardiovascular, que esto es una enfermedad muy seria y que cuanto antes se diagnostique, antes se trate, pues es mejor para el paciente. Bueno, vamos, es que ni en una charla TED, ¿eh? O sea, lo habéis clavado las dos y eso que no estaba prevista la pregunta. Bueno, creo que son dos resúmenes estupendos y de hecho los vamos a coger en formato píldora
para colgarlos después, porque me ha gustado mucho cómo lo habéis sintetizado. Por mi parte, solo añadir lo que hemos comentado y que también habéis comentado vosotras, pero insistir en la importancia de la empatía con el paciente, no solo para el que sufre la enfermedad, que, bueno, pues que como hemos comentado, tiene que tener unos estilos de vida, unos hábitos, tiene que cuidarse, tiene que preocuparse por salud mental, pero también que su entorno, sus familiares, sus amigos, sus compañeros de trabajo comprendan y entiendan que es una enfermedad que puede ser limitante, que en muchísimos casos lo es y que, bueno, pues que del buen desarrollo también depende cómo nos comportemos el resto, ¿no? Así que, bueno, pues muchísimas gracias, Inés, María José, ha sido un verdadero placer hablar con Igualmente. vosotras, de verdad. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado conectados. Compartiremos el directo, sacaremos las píldoras de las doctoras y muchas gracias a Janssen por hacerlo posible. Así que buenas tardes a todos. Hasta Buenas luego. tardes. Hasta Adiós. luego.